Ayer martes 7 de abril fue un día que podríamos calificar como tenso, protagonizado nuevamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A las 8 de la mañana, el líder del país con el ejército más poderoso del mundo dijo que toda una civilización de 90 millones de iraníes podría morir si es que el país no respondía a su ultimátum. Menos de 12 horas después, la jornada terminó con todo el mundo intentando comprender sus declaraciones y su marcha atrás. 80 minutos antes de que terminara su plazo para destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán, Donald Trump proclamó un alto el fuego bilateral a cambio de la apertura del estrecho de Hormuz. Con esto se atribuyó una victoria y pospuso una nueva escalada en la guerra que él mismo comenzó. A pesar de esto, el régimen persa ve de manera distinta este momento. Teherán insiste en que no cederá en su postura y que coordinarán todo el tráfico a través del estrecho de Hormuz. Incluso se habla de cobrar una tasa de tránsito a los barcos que circulen por ahí. Si bien de todas maneras es una excelente noticia resguardar la vida de más de 90 millones de personas, no sabemos qué pasará en estas 2 semanas. Si Irán logra mantener el control del estrecho de Hormuz, Trump queda en una compleja situación y se refuerza la percepción de que esta guerra se le habría escapado de las manos. Los seguidores del mandatario rápidamente calificaron el día de ayer como una victoria de Trump al lograr que Irán se sentara a negociar. Los críticos ridiculizan esto como otro momento taco. Trump siempre se acobarda. Pero no olvidemos que ayer el presidente de los Estados Unidos cruzó una línea que ningún otro mandatario se había atrevido a cruzar con su amenaza de que toda una civilización morirá. Solo especular sobre el asesinato masivo de civiles es peligroso e inapropiado. Más aún, considerando que son palabras que vienen de un presidente que también es el comandante en jefe de la superpotencia más letal del mundo. A pesar de que no llevó a cabo su amenaza, sus palabras traspasaron los límites morales y de comportamiento jamás alcanzados por sus predecesores modernos. Fue un día tenso. Aquí comienza Conexión Global Prime. En este capítulo de Conexión Global Prime vamos a analizar lo que está ocurriendo en Irán con esta guerra que inicia Estados Unidos e Israel y que ya está en su 6ª semana. Sin embargo, actualmente estamos en un alto al fuego de 2 semanas que hasta ahora es verdaderamente frágil. ¿Qué ha pasado en el día después de que Irán y Estados Unidos anunciaran este cese de las hostilidades? Por ahora, lo vemos en el informe de Laura Soto. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán no ha traído la tan esperada paz en Medio Oriente, sino más bien inestabilidad y confusión. Israel lanzó este miércoles su mayor ataque contra Líbano desde el inicio de la guerra. 160 bombas golpearon objetivos en todo el país en apenas 10 minutos, causando la muerte de más de 250 personas. Según Irán y Pakistán, país mediador en este conflicto, la tregua de 2 semanas incluye al territorio libanés. Tel Aviv y Washington discrepan. Ahora quiero recalcar que esto no es el final de la campaña, es una pausa en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos. Insistí en que el alto el fuego temporal con Irán no incluiría a Hezbollah y seguimos atacándolo con dureza. Si los ataques israelíes contra el Líbano continúan, estoy seguro de que la situación se complicará y tendrá consecuencias. Esperamos que todos respeten el alto al fuego en todos sus términos y aspectos. Horas después, Teherán cumplió su amenaza. Los medios estatales iraníes reportaron el cierre del estrecho de Hormuz en represalia a los ataques contra Líbano. La reapertura de este cruce es la principal exigencia para mantener el alto al fuego. La Casa Blanca calificó como falsos los reportes de la prensa estatal iraní.
Lo que dicen públicamente difiere de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un aumento del tráfico en el estrecho. Y reitero la expectativa y la exigencia del presidente de que el estrecho de Hormuz se reabra de inmediato, con rapidez y seguridad. Esa es su expectativa. Se le ha comunicado en privado que eso es lo que está sucediendo y que estas informaciones públicas son falsas. En paralelo, Irán afirmó haber atacado a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait en respuesta al ataque contra sus instalaciones petroleras en la isla de Labán. La fragilidad de la tregua se manifiesta en la poca claridad de sus términos. En su anuncio inicial la tarde del martes, Donald Trump se refirió a la propuesta de 10 puntos de Irán como una base viable para la negociación. En otra publicación este miércoles, el presidente estadounidense enfatizó nuevamente su propuesta de 15 puntos, que según informes exige la desnuclearización del país persa. El presidente del Parlamento iraní acusó a Washington de haber vulnerado 3 cláusulas antes de iniciar las negociaciones, denunciando la exclusión del Líbano del alto al fuego, la violación del espacio aéreo iraní y negar al régimen el enriquecimiento de uranio. El presidente Trump ha forjado este momento. Irán suplicó este alto al fuego y todos lo sabemos. Como ha dicho el presidente esta mañana, un gran día para la paz mundial. Irán quiere que esto suceda. Ya han tenido suficiente. La operación Furia Épica fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla. Una victoria militar con mayúsculas. Los analistas discrepan de aquella evaluación. Yo diría que lo que ganó Estados Unidos es una situación no muy distinta a la que había previa a la guerra, que es la reapertura todavía condicionada del estrecho de Hormuz, que perjudicó a su economía. Pero la verdad es que el recuento es negativo para Estados Unidos, un daño muy importante a su imagen internacional. El régimen de Irán se ha fortalecido, eso no cabe ninguna duda. Creo que el propio Trump entiende que esta guerra no le está resultando favorable. Es impopular en Estados Unidos y está costando mucho dinero. No tiene un buen plan militar para lograr resultados significativamente mejores de los que ya ha obtenido. Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance viajará a Pakistán para mantener conversaciones con Irán a partir de este sábado. Bueno, y anoche cuando conocimos este alto al fuego de 2 semanas, también el mismo Donald Trump, habló de un plan de 10 puntos que fue entregado por Irán y que iba a ser la base entonces para las conversaciones de estas 2 semanas. Un plan bastante polémico y de hecho la misma revelación de estos puntos ha generado noticia. Y por supuesto ya está acá Isel Guerra, nuestra subeditora, entonces para explicarnos cuáles son estos 10 puntos. Así es. ¿Cómo estás, Alicia? Que ojo, inicialmente eran 15. Era la propuesta de Estados Unidos. Irán en su momento la rechazó y pone sobre la mesa precisamente esta nueva propuesta de 10 puntos que, como tú bien señalas, ha generado allí algunas irritaciones en la Casa Blanca por las condiciones, algunas de ellas que plantea, y también aparentemente por la forma. Ya vamos a ir de lleno en eso, pero revisemos qué dice prácticamente esta propuesta que se ha divulgado a través de los medios iraníes y que es precisamente lo que hemos conocido en las horas siguientes. Partiendo por lo primero, una garantía de Estados Unidos de que no va a agredir a Irán. Aquí lo que busca el régimen iraní es que se formalice finalmente un cese a las hostilidades y que no sea algo pasajero, sino que efectivamente pueda ser una cese a las hostilidades permanente, lo que planteaban incluso antes de que se alcanzara este acuerdo, el fin de la guerra. Bueno, eso precisamente busca esta primera idea de una garantía de parte de la administración norteamericana de que efectivamente no va a haber un ataque contra el régimen iraní. Eso por un lado. Seguimos avanzando en este plan y ojo con este punto respecto del estrecho de Hormuz, que en estas últimas horas ha generado bastantes noticias, teniendo en cuenta que lo acordado el día de ayer planteaba la reapertura del estrecho de Hormuz con el inicio de estas 2 semanas de cese a las hostilidades, pero que en estas últimas horas hemos visto que Irán ha anunciado una especie de cierre, todo esto en medio de lo que consideramos, por cierto, la principal premisa. Bueno, aquí lo que se plantea en este plan es que precisamente el régimen mantiene el control del estrecho de Hormuz. Aquí hay que tener en cuenta que ya el régimen ha dejado en claro durante estas más de 5 semanas que es su mejor base negociadora, es decir, pudo bloquear el estrecho y generar el aumento de los precios del petróleo y con ello también una respuesta de Estados Unidos. Exactamente, y de hecho también se habla incluso de
cobrar un peaje. Exactamente, sí. Lo que se había planteado hoy más temprano es que Irán y Omán podrían establecer algún tipo de alianza para hacer un cobro por cada barco que quiera buscar pasar por el estrecho de Hormuz, pero también Trump planteaba en una entrevista con ABC News que podrían buscar incluso un peaje conjunto entre Estados Unidos e Irán. No proporcionó más detalles, pero ya era bastante llamativo que en las primeras horas de este día miércoles el propio presidente de Estados Unidos planteara la posibilidad de que incluso Estados Unidos pudiera de alguna forma verse relacionado con una especie de peaje, y en este caso conjunto con el régimen iraní. Vamos a avanzar con el tercer punto de este plan de 10 de parte de Irán, y es poner fin a la guerra regional en todos los frentes, incluyendo Líbano. Y eso es crucial, Alicia, teniendo en cuenta que durante esta jornada hemos visto ataques de parte de Israel contra Beirut, contra el sur de Líbano, así como también contra otras localidades. Esto, claro, habrá que ver cómo eventualmente podría llevarse a cabo esas negociaciones para incluir a Líbano, teniendo en cuenta que Israel lo que está haciendo, señalan, es atacar puntos de Hezbollah, una milicia chiita libanesa que se ingresa en este conflicto prácticamente en los primeros días posteriores al 28 de febrero en una especie de venganza, ¿no?, por el asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Y claro, aquí hay que tener en cuenta si es que efectivamente puede ser involucrado Líbano precisamente en este fin de la guerra regional, teniendo en cuenta también estos grupos que son aliados del régimen iraní, y entre ellos también se puede incluir a los hutíes de Yemen. Porque hay contradicciones. Anoche Pakistán decía que el Líbano estaba incluido en este alto al fuego. Exactamente. Y hoy Israel y la Casa Blanca han dicho que no. Exacto. Era el primer ministro de Pakistán el que anunciaba que este cese a las hostilidades de 2 semanas incluida a todos los países involucrados. Y eso daba a entender que efectivamente el Líbano también era uno de esos territorios. Pero sin embargo, muy temprano durante esta jornada veíamos ataques, al menos 100 puntos en 10 minutos de parte de Israel al Líbano, y con la oficina de Netanyahu, que planteaba que en rigor ellos no estaban involucrados en este acuerdo, y algo que también refrendaba a Estados Unidos en las horas siguientes. Y ojo, porque hasta la tarde al menos se reportaban más de 100 personas fallecidas en Líbano solo durante esta jornada producto de estos ataques. Vamos a avanzar, ojo con el cuarto punto, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases en posiciones que estén en posiciones en la región. Aquí hay algunos analistas que plantean que es difícil imaginar un escenario en donde Estados Unidos acepte precisamente retirarse de sus bases regionales. Eso eventualmente podría ser allí un punto de fricción. Y ya para avanzar al quinto, las reparaciones al régimen de Irán por los daños que se han efectuado durante estas semanas de guerra. Aquí hay que tener en cuenta que Irán ha sufrido una devastación no solo en sus instalaciones militares, sino que también en aspectos civiles, ¿no? Plantas farmacéuticas, siderúrgicas, puentes, incluso vimos registros por lo demás de puentes o de estructuras cercanas a Teherán que eran objeto de ataques en esta última semana. Bueno, aquí lo que plantean algunos medios es que no hay indicios de que Estados Unidos pueda aceptar una propuesta de estas características. De hecho, volviendo al tema del peaje, lo que planteaba Irán es que precisamente con estos cobros ellos podrían básicamente hacer una especie de fondo para la reconstrucción de este país. Indemnización. Claro, una especie de indemnización, pero en este caso aquí lo que se está apuntando es que precisamente esa indemnización vaya y corra por parte de Estados Unidos. Ojo con el siguiente punto y vamos a avanzar en la lámina. Y aquí va la que sería la razón por la que Estados Unidos y particularmente Donald Trump estarían molestos con lo que se había propuesto inicialmente en las negociaciones y lo que posteriormente había sido publicado en la prensa. Porque aparentemente este sería uno de los puntos que no estaban incluidos en este plan que Donald Trump habría revisado y que él planteaba y reconocía directamente el día de ayer era una base viable sobre la cual negociar. Estamos hablando de la aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio y en este caso particularmente al enriquecimiento nuclear. Esto es diametralmente opuesto, por cierto, a las declaraciones más recientes de Donald Trump, que por lo demás ha insistido en la exigencia primordial de Estados Unidos de que Irán no acceda precisamente a ese tipo de elementos. Bueno, y de hecho hubo ahí una irritación, me gustó esa palabra que utilizaste, porque efectivamente CNN publica estos puntos que publica el Consejo Superior iraní y rápidamente Donald Trump habla de que CNN está entregando noticias falsas. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que este plan de 10 puntos llega de parte de los medios iraníes y lo que señalan fuentes de CNN posterior debido a
a lo que planteaba Donald Trump el día de ayer, es que precisamente Donald Trump habría accedido a una especie de borrador o propuestas que no incluía precisamente uno de estos puntos, que es lo que se entendería entonces, no está confirmado, pero sería este uno de los puntos que no habría sido considerado y que cambia, ¿no? Por cierto, la premisa de parte de Estados Unidos. ¿Qué plantean aquí algunos analistas? Quizás eventualmente, si es que esto avanza en negociaciones más certeras y concretas, podría Irán, por ejemplo, comprometerse a no realizar enriquecimiento activo o incluso limitarlo a una cantidad simbólica. Esa podría ser una opción, pero habrá que ver si es que efectivamente Estados Unidos está de acuerdo a ceder en ese aspecto que Donald Trump ha planteado es central y fundamental. Vamos a avanzar. Ojo con estos dos puntos, el 7 y el 8, y es respecto de levantar las sanciones contra Irán. Se trata de sanciones primarias, que en rigor son restricciones directas a las transacciones financieras, y en el caso de las sanciones secundarias, que es cuando se penalizan a otros países o a empresas no estadounidenses que hacen negocios con Irán. Bueno, el régimen precisamente estaba pidiendo que en estos dos aspectos, en las sanciones directas y en las que podríamos calificar indirectas, bueno, sean levantadas para de alguna forma retomar contactos comerciales y económicos en medio de lo que han sido, por cierto, también las sanciones durante estos últimos años y décadas. Vamos a avanzar en este plan de 10 puntos y vamos a aspectos más técnicos, particularmente a la revocación de todas las resoluciones contra el régimen iraní por parte de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es parte de la ONU, por cierto, en el caso de la OIEA, y es porque en junio del año pasado se aprobó una resolución contra Irán que por primera vez en 20 años afirmaba que Irán no estaba cumpliendo con sus obligaciones de no proliferación nuclear. Esa es una de esas resoluciones que se emitió precisamente contra el régimen iraní. Aquí queda la duda porque Washington en rigor no puede obligar a la OIEA a derogar esas resoluciones, pero quizás plantean algunos analistas con ciertas presiones a países aliados podría eventualmente revocarse ese tipo de resoluciones en contra de Irán. Y lo mismo ocurre en el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En octubre pasado, de hecho, ONU reimpulsaba sanciones contra Irán, alegando que aquel país había incumplido el acuerdo del 2015 para limitar su enriquecimiento nuclear. Ocurre lo mismo con el caso de la OIEA. Aquí Estados Unidos no puede, por cierto, por solo su lado, poder revocar esa acción, pero quizás influyendo en algunos países aliados y cruciales, eventualmente podría cambiar ese futuro. Bueno, el director de la OIEA es Rafael Grossi, exacto, candidato a secretario general apoyado por Argentina. Así es, no es menor también ahí esa figura. Isel, muchísimas gracias por esta extensa explicación. Que esté muy bien. Igual, nos vemos. Y vamos a comenzar entonces de lleno el análisis de lo que está ocurriendo actualmente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Y como todos los miércoles ya nos acompaña Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien Alicia, y digamos aliviado como todo el mundo de que este conflicto por lo menos haya un cese del fuego precario, frágil. Muy frágil, nadie sabe cuánto va a durar y en qué consiste realmente. Pero el hecho de que concluyan los bombardeos y que les dé un respiro a ambas partes es una buena cosa. Y uno sospecha que siempre cuando hay estas ofertas, entre comillas, de hacer un cese al fuego, es porque hay otros motivos. Y el motivo que yo me imagino que para Estados Unidos, y había leído ya bastante antecedentes al respecto, que habían agotado sus stocks, sus reservas de misiles y de municiones. Es decir, una guerra, ya estaban entrando casi al sexto mes, es de un desgaste brutal, y el nivel de intensidad con que llevaban adelante esta guerra es realmente daba para pensar de que iban a agotar incluso Estados Unidos, porque además Estados Unidos no está peleando cerca de su territorio, aunque tiene una serie de bases en el Medio Oriente. Probablemente hubo un agotamiento de recursos. 6 semanas de guerra. Y bueno, por lo menos ahora dan este cese al fuego de 2 semanas, en que ya han habido, al parecer, algunas violaciones. Irán plantea de que Líbano estaba incluido, Estados Unidos dice no, el Líbano no estaba incluido en el acuerdo, y por lo tanto Israel ciertamente dice nosotros estábamos perfectamente al tanto del acuerdo, pero no nos incluía, de manera que
si tú buscas una escapatoria o alguna manera para que se quiebre ese acuerdo, hay muchas. Hay muchas. Me gustaría que analizar contigo primero ese mensaje de ayer de Donald Trump, con el que nos despertamos a las 8 de la mañana, que dice, amenaza con acabar con una civilización. ¿Cómo lees esa línea? Mira, en Estados Unidos ha habido bastante debate y ciertamente el grueso de la intelectualidad estadounidense lo ha condenado y casi lo han acusado, no casi, sino que lo han motejado de troglodita, de primitivo y implícitamente de amenazar con genocidio, porque eso es, digamos, lo que está implícito en sus palabras. Pero sus partidarios siempre adoptan esta posición, no hay. Él usa este lenguaje para intimidar a los iraníes y ya ven ustedes que dio resultado, que los iraníes, digamos, dieron el brazo a torcer y esta es la gran guerra de narrativas en la cual estamos ahora, que era absolutamente previsible, nadie va a estar sorprendido, que es quien perdió y los iraníes dicen nosotros ganamos, el hecho de no perder ya es ganar y resistimos y no nos doblegamos ante la principal superpotencia del mundo y Estados Unidos dice, bueno, hemos conseguido nuestro objetivo, cambiamos el régimen en el sentido de que la vieja cúpula ha desaparecido, esa es la interpretación que ellos le dan, aunque el régimen político sea el mismo, por lo menos ya no son los mismos líderes, hemos destruido buena parte del arsenal misilístico de Irán y ciertamente Irán vuelve a repetir de que no va a desarrollar armas nucleares y si hay un acuerdo de paz en los próximos días, ojalá lo haya, seguramente parte del acuerdo va a ser establecer una vigilancia, una verificación de cómo se están cumpliendo sobre todo el acuerdo sobre temas nucleares. Pero sumando y restando, yo creo que los iraníes están más cerca de una victoria que Estados Unidos. Estados Unidos ha gastado, es inverosímil lo que han gastado. Fíjate, un solo dato. El avión F-15 que cayó, que es el único avión que ha caído en territorio iraní, dio lugar a una operación de rescate que, según algunas estimaciones, le ha costado monetariamente a Estados Unidos $2.000 millones. $2.000 millones en el rescate de ese avión. Es decir, para empezar, esto repite experiencias anteriores que ha tenido Estados Unidos, que te presentan las operaciones como increíblemente exitosas, planificadas hasta el último detalle. Bueno, los aviones Hércules que entraron a este rescate se embancaron, es decir, quedaron atrapados en la arena y como no los pudieron sacar, los tuvieron que destruir. O sea, pero eso, por supuesto, no te lo van a comentar. Claro. Fue todo impecable. Hicieron una conferencia de prensa para hablar de esta bueno, es un hecho de armas significativo. Consiguieron el objetivo, sacaron al piloto y lo sacaron, por ponerlo en términos novelescos, de las fauces del enemigo, es cierto. Pero los costos de esto también son descomunales. Ahora, ¿y qué podríamos decir del Estrecho de Hormuz? Porque ayer es muy enfático Donald Trump, condiciona a que se tiene que reabrir el Estrecho de Hormuz, pero no está claro si efectivamente está actualmente abierto el Estrecho de Hormuz. Irán también habla de que podría cobrar una especie de peaje junto con Omán a los barcos que transitan. Entonces ya pareciera que el Estrecho de Hormuz no va a ser lo que era antes y que Irán podría tener una victoria importante solo supervisando el paso de los barcos por este estrecho. Yo creo que eso va a ser una condición. Entramos al plan, digamos, de 10 puntos de Irán y Irán plantea una serie de cosas que yo dudo mucho que pueda conseguir. Por ejemplo, el retiro de las bases norteamericanas en los sultanatos, los emiratos del Golfo. Yo creo que Estados Unidos no se va a retirar y eso es uno de los 10 puntos que Irán dice Estados Unidos ha aceptado. Irán exige indemnizaciones por los daños causados, que tú ves el daño que le han causado, por ejemplo, y cómo van a dirimir lo que hizo Israel y lo que hizo Estados Unidos. Sí. Pero al margen de eso, es decir, los daños causados a instalaciones petroquímicas, a las dos grandes plantas petroquímicas, es muy difícil pensar, estos son fortunas. Y así sucesivamente, de manera que hay una serie de puntos
que a mí me sorprendería que Estados Unidos accediese. Y que, por lo tanto, hay mucho, pero mucho en el aire. Y habrá que ver cómo se desarrolla. También llama la atención el rol que está teniendo Israel, que se ve una separación importante entre lo que está haciendo Estados Unidos e Israel, en el sentido de que Estados Unidos acepta este alto al fuego, pero Israel sigue atacando al Líbano. Pakistán dice que estaba incluido en este alto al fuego, Israel rápidamente dice que no, y ahora la Casa Blanca también acepta que no está incluido en este alto al fuego. Pero vemos una intención de Israel de continuar con este conflicto. Bueno, Israel es digamos, de alguna manera, el país directamente afectado. Es decir, los misiles salían desde Líbano y digamos, Israel aprovecha esta coyuntura y la va a aprovechar o va a intentar aprovecharla hasta el final y hasta el máximo de las condiciones, y todo indica que se quieren instalar en el 20% del Líbano, del sur del Líbano, y mantenerse allí por un tiempo indeterminado, y en muchos casos sabemos lo que los tiempos indeterminados de Israel significan. Son el preludio a la anexión. Y ya Israel, para todos los efectos prácticos, se ha anexado Cisjordania y está construyendo y no está respetando los acuerdos que prohibían la expansión de los asentamientos israelíes, de manera que ahí hay una intencionalidad que se ha manifestado en diversos frentes. ¿Cómo ves la situación de Donald Trump? ¿Está en un momento... ¿Cuán complejo es su momento? Su momento es extremadamente complejo porque todas las encuestas señalan que está bajo, que ha ido perdiendo popularidad, y que esto se combina, digamos, con lo que mucha gente percibe como el aventurerismo de haber lanzado una guerra sin un objetivo claro, y que ha tenido como resultado directo un aumento de los precios de los combustibles, que es de alguna manera donde aprieta el zapato para muchos estadounidenses. Hay un proceso inflacionario relativamente importante, y con una elección ad portas en noviembre, y muchos dicen que, así como están las cosas, Estados Unidos, digamos, el trumpismo, podría tener un retroceso importante en ambas cámaras. Y eso, en definitiva, coartaría mucho la libertad de acción que ha tenido hasta ahora Trump. Pero, como sabemos, una semana en política es una eternidad, y lo que están tratando de hacer es limitar los daños, y probablemente gravitó más en la decisión de Trump mirando hacia su futuro electoral que lo que está pasando en el campo de batalla. ¿Qué puntos crees que Estados Unidos se va a tener que ver obligado a ceder frente a Irán? Yo creo que Estados Unidos, su objetivo estratégico era, claro, digamos, que Irán no tenga una capacidad nuclear. Ahora, objetivos que han sido bien no claros para la ciudadanía. ¿Cuál era el objetivo de esta guerra? Hay que dejarlo en claro. Sí, no, bueno, yo creo que Irán era una cantidad desconocida para la mayoría de los norteamericanos, es decir, incluso para la clase política. Cuando tú lees las encuestas, ¿cuántos de ellos han viajado fuera de Estados Unidos? Es decir, en ese sentido, Estados Unidos es un país muy parroquial, vive muy encerrado en sí mismo, y, digamos, incluso Europa es un destino pintoresco, pero yo creo que, por ejemplo, en la élite dominante, uno de los grandes daños que se ha hecho, y yo no sé cuánto van a poder reparar de esto, es el quiebre de la OTAN para todos los efectos prácticos. O sea, el quiebre de la principal alianza militar que ha gobernado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La alianza militar que ganó la Guerra Fría. Y Estados Unidos, de muy mal tono, de muy mala manera, digo Trump específicamente, ha ninguneado, por usar un término coloquial, a los europeos y a los británicos, y decir, bueno, si no querían venir, no nos ofrezcan cuando ya hemos ganado, nosotros nos vamos a arreglar solos. Y, digamos, Trump no ha visto en Rusia la amenaza que ven muchos gobiernos europeos. De manera que hay algo muy sustantivo, muy profundo, que se ha atrizado, y yo creo que eso va a tener consecuencias de muy largo plazo. Yo creo que estamos transitando a un nuevo periodo, y una de las características de este nuevo periodo
son los límites perceptibles del poderío estadounidense. Es cierto que han podido bombardear Irán, pero no han podido controlar la situación. Por lo tanto, si las cosas quedan donde están, Estados Unidos demostró cierta incapacidad, no pudo imponer sus condiciones, le dio una paliza, sin duda alguna, y una paliza que le va a tomar muchos años a Irán recuperarse de esto, pero no ha cambiado en lo esencial, no ha habido cambio de régimen, que era el objetivo principal. Exacto, y también hay dudas respecto de quién está a cargo ahora en Irán, porque puede que esto haya dejado el poder en manos de personas aún más conservadoras que la actual. De la Guardia Revolucionaria, exacto, claro. Exacto, que esto puede haber sido darles quizás una oportunidad a ellos de obtener más poder a causa de esto. Sí, bueno, eso está por verse, claro. Pueden pasar muchas cosas. Es difícil aventurarse. ¿Qué está pasando en Irán? Yo creo que hay muchas corrientes allí. ¿Qué ha pasado con las protestas? Pero hay algo que lo hemos conversado antes, y es que ningún país se vuelve a favor del enemigo cuando el enemigo los bombardea. Es decir, si Estados Unidos está destruyendo en forma relativamente metódica Irán e Israel, no creo que eso le va a ganar simpatías y amigos en Irán, incluso en los sectores que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas luchando contra el régimen autoritario y arbitrario de los ayatolás. Es decir, hay una oposición genuina a un régimen que en muchos sentidos es profundamente tóxico. Y muchas de las protestas, por ejemplo, por el asesinato de mujeres, imponiendo por cosas tan superficiales como la tenida que debe usar una mujer, porque no usó el velo de cierta forma, fue sometida a tortura. Es decir, es algo difícil de defender. Y por lo tanto, el resultado de esta guerra puede haber sido fortalecer a estos elementos más que debilitarlos. Raúl Sor, 2 semanas entonces de alto al fuego. Vamos a ver qué vamos a analizar la próxima semana si seguimos hablando de este mismo tema. Muchas gracias, como siempre, por este análisis. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más Conexión Global Prime, analizando entonces lo que está ocurriendo en Irán. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conexión Global Prime. Estamos analizando esta guerra que comienza Estados Unidos e Israel sobre Irán. Actualmente estamos en un alto al fuego de 2 semanas, bastante frágil. Y este escenario abre dudas respecto de cómo queda el mundo y la comunidad internacional tras estos conflictos que comienza Estados Unidos y las críticas que ha hecho Donald Trump a distintos organismos como la OTAN y la ONU. Y para analizar este tema, tomamos contacto de inmediato desde Buenos Aires con Liliana Baliña. Ella es experta en Derecho Internacional, de Derechos Humanos, también consultora e investigadora independiente y exfuncionaria de la ONU. Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Liliana, ayer vimos que China y Rusia vetaron una resolución de la ONU para reabrir el estrecho de Hormuz. Y este es otro ejemplo más de los cuestionamientos que se le hacen a la organización por la facultad que tienen algunos países de bloquear decisiones importantes. ¿Cómo este hecho, esta crítica que se le hace, afecta al rol que está teniendo la comunidad internacional en estos organismos, entonces, actualmente frente a conflictos mundiales? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque siempre se ve el lado limitante de la ONU, es decir, la ONU no funciona, la ONU se paraliza porque hay estados que tienen la posibilidad de paralizarla. Sin embargo, hay que ir más allá y profundizar. La ONU nace como un espacio para intentar equilibrar las fuerzas, un espacio de diálogo. Su función central es tender puentes. Y eso es lo que se necesita que se siga haciendo, porque si no existe eso, volvemos al periodo previo de la creación de la ONU, con la Segunda Guerra Mundial y con escenarios de una gobernanza fragmentada y de la imposibilidad de llegar a algunos acuerdos, donde los
países, las fuerzas más poderosas, con mayor poder político, económico y militar, pueden determinar lo que van a hacer y deben hacer otros y otros pueblos, porque la ONU en su carta dice, en su carta de Naciones Unidas, inicia diciendo nosotros los pueblos. Y cuando no está Naciones Unidas, los pueblos y su espacio de decisión desaparecen. Son intereses individuales de cada uno de los países que intervienen en un conflicto o en una situación, en una guerra, etcétera, aun cuando muchas veces se pone de presente la necesidad de cambiar una situación porque hay una guerra, porque hay un manejo, digamos, hay líderes terroristas, no democráticos, etcétera. Sin embargo, aún en esas situaciones hay que ver la diferencia de lo que ha pasado en los conflictos con intervención de la ONU y sin intervención de la ONU. Hay una diferencia fundamental donde cuando no está la ONU, no hay esa burocracia, se actúa rápidamente, hay un impacto muy concreto en el corto plazo, pero luego en el mediano plazo se ha visto que se vuelve, esa paz es efímera, se profundizan los problemas que ya existían, se generan otros nuevos y finalmente la población, la gente, no tiene respuestas, no tiene espacio para manifestar también su deseo de cómo quiere vivir su futuro, qué quiere en ese entorno. Y entonces ahí vemos cómo hay una paz efímera contra una paz duradera, donde hay mecanismos de seguimiento, de construcción, incluso de lo que se ha quedado destruido, escuelas, hospitales, etc. Entonces creo que ahí hay una mirada de la ONU donde vemos solo diplomáticos discutiendo y funcionarios tratando de llegar a acuerdos, y no vemos en otra parte donde está la ONU en el terreno, poniendo el pecho, tendiendo puentes, escuchando a las víctimas, abriendo puertas para que se lleguen a acuerdos, y por más débil y por más ineficiente y por más necesidad de cambios que tenga, que hay que hacerlos, hay que seguir presionando para que esos cambios se den. Sin la ONU, yo estoy convencida que los escenarios son aún más tristes y con menos perspectivas. En ese sentido, Liliana, se le viene un desafío muy importante a la nueva persona que dirija a la ONU, al nuevo secretario general de la ONU, dado que estamos en un momento complejo a nivel mundial y donde también se comparte entonces esta mirada de que si bien la ONU es importante, es necesario hacerle reformas, visibilizar la importancia de este organismo. ¿Cuál crees tú que son los desafíos más importantes que va a tener la nueva figura, el nuevo secretario o la nueva secretaria general de la organización? Yo creo que siempre ha sido un cargo y una función totalmente desafiante, muy difícil, pero esta vez todavía más. Hay una crisis del multilateralismo, hay como crisis de confianza también. Y entonces va a haber que buscar a una persona que tenga esa claridad, esa valentía, ese coraje, ese compromiso y una mirada estratégica para apostar de manera innovativa a encontrar esos espacios que hoy no existen, a generar condiciones más equilibradas donde haya esos escenarios de diálogo puedan profundizarse, o en todo caso puedan abrirse esos espacios, porque en muchos casos hoy ya no están. Entonces, creo que es muy difícil para una próxima secretaria o secretario general, pero no es imposible. Sin embargo, sí se requiere, porque volvemos a los estados, a quienes los estados van a dar esa confianza, a quienes van a nombrar, a quienes van a postular, a quienes postulan. Pueden ser buenas, técnicamente personas con mucha formación, pero lo importante ahí es el compromiso para justamente asegurar que esas Naciones Unidas, con nosotros los pueblos, esté presente y que entienda que la paz, que es uno de los mandatos de las Naciones Unidas, tiene que ir de la mano con las otras dos áreas fundamentales, que son el desarrollo y los derechos humanos. Sin respeto a los derechos, sin un entorno que realmente facilite que esa paz exista y se mantenga, es muy difícil, y por eso hay que tener esa mirada integral y al mismo tiempo poder
generar las condiciones y la confianza no solamente de los líderes, que son determinantes y que son quienes toman las decisiones finales, sino también de una población que de alguna manera también tiene un rol y que puede presionar en sus propios países por ser escuchados. Bueno, desde Chile vivimos una situación compleja cuando nuestro gobierno le quitó el respaldo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. Liliana, ¿tú crees que va a ser un momento en que vamos a lograr ver a una mujer como Secretaria General de la organización? Mira, yo tengo un gran compromiso con los espacios que puedan ocupar las mujeres. Me parece fundamental, porque verdaderamente cada vez más las mujeres están mostrando y estamos mostrando que tenemos las capacidades. Pero tampoco quiero pensar en que tiene que ser una mujer porque tiene que ser una mujer. Tiene que ser una mujer. Ojalá fuera una mujer, pero entonces ahí los estados tienen que asegurar que van a proponer tanto mujeres como hombres que tienen las capacidades necesarias para hacer frente a este enorme, enorme reto que significa hoy, en las condiciones actuales, ser secretario o secretaria general de las Naciones Unidas. Liliana, por último y brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿cuán crítica es la situación en la que pone a la ONU las declaraciones y también las acciones de parte de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, que ha quitado al país de distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas? ¿Cuán grave eso le hace a la organización estas declaraciones de Donald Trump? Bueno, es muy grave porque definitivamente tiene que ver también con recursos. Y los recursos son los que aseguran que la ONU, con sus redes, con sus mecanismos, con su personal, pueda seguir apoyando ahí donde hay necesidades. Porque muchas veces, vuelvo a insistir, vemos a la ONU en la parte de los salones y los discursos, pero también está la ONU de a pie. Y esa es la ONU que necesita los recursos, y aún así hay muchos estudios hechos, incluso uno de la Universidad de Maryland, de Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, la diferencia de lo que es el costo, no solamente político, sino también financiero, de una actuación con Naciones Unidas y sin Naciones Unidas. Por lo tanto, hay una mirada muy equivocada, a mi modo de ver, y también al modo de ver de muchos estudios, incluyendo estudios de Banco Mundial, que muestran que el costo de prevenir es mucho más barato, mucho menos pesado que el costo de curar. Y entonces, cuando curamos constantemente, porque los conflictos vuelven y vuelven, porque no tenemos esos mecanismos de seguimiento, de acompañamiento, etcétera, terminamos mal. Entonces, evidentemente, estas posiciones actuales de algunos países hoy, porque no es solamente Estados Unidos es el principal, sí, debilita a la organización, pero la debilita de una manera incluso que impacta en las poblaciones, en la gente de a pie. Liliana Baliña, experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos, pero también exfuncionaria internacional de la ONU. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime y esperamos también tenerte de vuelta en otra conversación. Que estés muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y muchos éxitos. Una arista importante que se ha desarrollado en esta guerra que comienza Estados Unidos en contra de Irán es que ha influido y causado más bien el aumento del precio del petróleo, y nos hace preguntarnos si esto no podría derivar entonces en la búsqueda de energías renovables, considerando el momento actual. Para analizar este tema queremos tomar contacto de inmediato desde Ecuador con Andrés Rebolledo, el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hola, muchas gracias por la invitación. Andrés, ¿compartes esta postura de que es importante y se hace más importante que nunca desarrollar energías renovables, dado que el precio del petróleo está sujeto a conflictos internacionales? Mira, yo creo que es esencial. Los países en América Latina y el Caribe y en el mundo, la verdad,
están viviendo intensos procesos de transformación y una transición energética hacia modelos de desarrollo energético más sustentable, donde la incorporación de energía renovable es un pilar fundamental. La verdad es que lo que guió por muchos años estas decisiones, muy orientadas y muy impulsadas por las políticas públicas, tiene que ver con la agenda ambiental inicialmente. Pero me parece que con lo que hemos vivido este último mes y algo, también uno puede establecer hoy día que la transición energética es una medida imperativa para la seguridad energética, incluso para la seguridad nacional de los países. En la medida que los países logran tener mercados eléctricos con más energía renovable que son de fuentes y origen de sus propios países, sobre todo aquellos que son importadores netos de petróleo y combustible en general, se independizan de los choques externos, se hacen más resilientes. Y por lo tanto, como digo, la transición energética pasa a ser también una concepción del punto de vista de la seguridad nacional. Y en ese contexto América Latina y el Caribe tiene una ventaja, por cuanto nuestra región es la región más verde del mundo. El 70% de la energía eléctrica que se produce en nuestra región es en base a energía renovable. Y por lo tanto creo que efectivamente hoy día esta transición energética se hace incluso más urgente que nunca. Andrés, ¿y cuál es la situación actualmente de nuestro país en torno a este tema? Usted también fue ministro de nuestro país. ¿Cuál es la situación entonces, el escenario de las energías renovables en nuestro país? Mira, lo que sucede es que yo creo que aquí hay que avanzar en un doble esfuerzo en paralelo. Por una parte hay que transformar la matriz eléctrica y en eso Chile tiene una ventaja. Chile la última década ha tenido una transformación muy importante. También casi el 70% de la energía que hoy día eléctrica que se produce en nuestro país es en base a energía renovable. En el caso de Chile, los protagonistas han sido, sobre todo en los últimos años, la energía eólica, pero sobre todo la solar, y la hidroelectricidad como parte de la historia del desarrollo de este sector en nuestro país. Pero a la vez que hay que hacer esa transformación y hay que seguir diversificándose, incluso dentro de la propia renovabilidad, es decir, incorporando nuevas fuentes renovables, no tan solo eólica solar, sino que por qué no pensar en algún punto con la geotermia. O hoy día hay un debate interesante incluso en América Latina y el mundo para incorporar energía nuclear de escala más pequeña, etcétera. Pero a la vez que uno se diversifica en la energía renovable y en la electricidad con esa fuente, lo que hay que avanzar, y ese es el desafío fundamental, es electrificar consumos. Y hoy día, de alguna manera, es el momento de la demanda energética. Se requiere que allí donde se consume masivamente, por ejemplo, en el transporte, petróleo, diésel, gasolina, se electrifique, se utilicen allí vehículos eléctricos de fuentes renovables, es la electricidad que se usa aquello, ¿no? Hoy día aproximadamente el 35% de las emisiones siguen siendo del sector transporte. Por lo tanto, la fórmula que la cual debieran avanzar, y nuestro país creo que en ese sentido también está dando pasos importantes, es más energía renovable y más electrificación. Hoy día aproximadamente tan solo el 20% de toda la demanda energética la constituye la electricidad. Por lo tanto, el desafío es avanzar en ese sentido, en paralelo, en esas dos fuerzas que hoy día son fundamentales, sobre todo con la coyuntura y la necesidad de diversificar y hacerse cada vez más inmune a estos choques externos. Andrés, ¿usted cree que vamos por buen camino, nuestra región y nuestro país? Perdón, no te escuché, ¿me puedes repetir? Le pregunto si cree que en ese sentido entonces nuestra región y nuestro país va por un buen camino en cuanto a la transición. Yo creo que nuestra región, como digo, tiene un atributo que lo distingue en ese sentido. Solo un dato que ilustra este punto. Hace 10 años en nuestra región, y estos son números similares también en nuestro país, aproximadamente el 12 o 15% de toda la electricidad que se producía incluso utilizando diésel. Hoy día ese número es tan solo un 4%. En el caso de nuestro país, por ejemplo, además de este combustible, ya hace un par de gobiernos, y esto ha sido una política interesante de continuidad con una mirada de Estado, hay un cronograma para salir, por ejemplo, de la generación eléctrica al carbón. En América Latina, en el contexto de los 27 ministros de esta organización de la OLACDE, también se acordó no construir más plantas a carbón.
Por lo tanto, creo que desde la perspectiva del mercado eléctrico se está descarbonizando, se está incorporando masivamente esta energía renovable. Hoy día el desafío es más bien descarbonizar la demanda, no solo el transporte, que ya hay más de 400.000 vehículos eléctricos circulando en nuestra región, sino que también, y allí hay un desafío muy importante porque tecnológicamente se requiere esfuerzos financieros importantes de descarbonizar la industria, y ahí combustibles nuevos como el hidrógeno verde juegan también un rol muy importante. Andrés, le quería preguntar por algo que usted señalaba respecto de la discusión sobre la energía nuclear. ¿Cómo está actualmente esa discusión? Porque claro, hay beneficios, pero también la historia nos ha enseñado que la energía nuclear también lleva precauciones y preocupaciones importantes. Es interesante porque también en esa particular tecnología hay desarrollos nuevos tecnológicos que son también más atractivos desde la perspectiva de incorporarlo en esta lógica de la diversificación. Hoy día América Latina y el Caribe solamente hay 3 países, Argentina, México y Brasil, que tienen energía nuclear, nucleoeléctrica. Y hoy día esa energía representa tan solo el 2% de toda la generación eléctrica de la región. Sin embargo, lo que hoy día acontece en este sector, y esto se ve ya con alguna escala en el caso de China, por cierto Francia y otros países, es el desarrollo de tecnología de plantas que son mucho más pequeñas, que no van más allá de los 300 megas en materia de generación eléctrica, que tienen otro estándar de seguridad, que tienen autocontrol desde el punto de vista de las emergencias, por ejemplo, que ocupan territorio y espacios mucho más pequeños, no más allá, por ejemplo, de un campo de fútbol, y por lo tanto los atributos, y son además modulares, es decir, uno puede ir creciendo e incorporando masivamente de a poco esta energía. Hay muchos países en la región, El Salvador, Perú, Ecuador, etcétera, que han planteado explícitamente el interés de incorporar esta tecnología. Pero para eso se requiere formación profesional, se requieren regulaciones, no solo desde el punto de vista de los mercados eléctricos, sino que también de seguridad. Y a mí me parece que en esta lógica de un panorama cada vez más multienergético, donde van a haber distintas soluciones para distintas necesidades, en los próximos años, así como vamos a ver probablemente energía eólica offshore, vamos a ver también en nuestra región más países que han incorporado este tipo de energía nuclear en sus mercados eléctricos. Por último, Andrés, para cerrar esta conversación muy interesante por lo demás, acá cuando hablamos de este tema, ¿cuán largos son los plazos? Entiendo que son plazos de largo y mediano, pero ¿a cuántos años estamos hablando para poder hacer una transición de energía? Esta es una también pregunta muy crucial en el sector eléctrico y energético en general, por cuanto la infraestructura que está asociada a las inversiones de energía en general son importantes, están muchas veces en territorios donde hay comunidades y por lo tanto requieren procesos que tienen que cumplir distintos estándares. Y además son inversiones que una vez instaladas tienen un periodo de operación de muchos años, de algunas décadas. Por eso que estos procesos efectivamente, y ese es un elemento centralísimo, muchas veces trascienden ciclos políticos de gobiernos particulares, y por eso que la continuidad en las políticas es también muy importante, de manera tal de que esto se conciba ojalá como políticas de Estado en la lógica de ir avanzando estas transformaciones hacia modelos más sustentables y estas transiciones energéticas. En ese sentido creo que desde lo regulatorio, pero también las soluciones de financiamiento tienen que siempre concebir que son efectivamente inversiones y un sector donde los plazos son importantes, pero requieren esta continuidad como un elemento central, me parece a mí, para darle viabilidad a estos procesos de inversión en un sector tan clave que hoy día está en el centro de las discusiones del desarrollo económico de nuestros países, para qué decir de la geopolítica por lo que hemos vivido en los últimos días, que es el sector energético. Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la OLACDE, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime y por supuesto lo invitamos nuevamente porque
sabemos que este es un tema que vamos a seguir tratando en el futuro. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime en este primer día de estas 2 semanas de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y también Israel. Estamos pendientes a lo que está ocurriendo porque ya lo hemos dicho, es un alto al fuego muy, muy frágil. Por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Que estén muy bien y muy buenas noches.